Bueno chiquillos, esta ayudantía se va a tratar de lo que ya son las integrales. En particular vamos a revisar los dos métodos que han visto con el profesor hasta ahora. Seguramente vamos a tener otra semana más donde vamos a ejercitar mucho más. Y la idea de esta unidad y de esta parte, que es donde siempre suelen haber malas notas, pasa por no saber estudiar este tipo de conceptos. Las integrales tenemos que ensuciarnos las manos, tenemos que practicar mucho para poder sacarlas, para poder sacar cualquiera que me pongan enfrente, ¿ya? Así que lo que les aconsejo yo es hacer mucho ejercicio. Hay ejercicios por doquier en internet, ejercicios desarrollados, incluso tienen calculadoras de integrales para ver si es que sus respuestas están buenas. Así que eso, lo primero que vamos a ver es el método de sustitución, ¿cierto? Que se basa en encontrar, tenemos la integral de una composición de funciones. Entonces el método de sustitución se basa, ¿cierto?, en que vamos a tener una composición de funciones y la derivada de la que está adentro de la función f, ¿ya? O sea, de alguna forma siempre cuando nos enfrentamos a este tipo de ejercicio vamos a tener que encontrar la derivada de una de las funciones que está presente dentro del ejercicio. Entonces siempre vamos a tener que identificar, y por eso tenemos que saber muy bien derivar y tenemos que saber recordarnos de todas las derivadas elementales, porque va a ser fundamental en esta parte de método de sustitución. Así que para que se entienda mejor vamos a empezar con los ejercicios. Démosle con el primero. Ejercicio 1. Tenemos la integral del logaritmo de x al cubo. Ojo, esto es diferente a que sea el logaritmo de x al cubo. El logaritmo de x, todo eso al cubo, dividido en x, de x, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nosotros tenemos que ser capaces, y nosotros deberíamos saber por cálculo diferencial, que acá está presente la derivada de una de las funciones que está dentro del ejercicio. Y la derivada de, en este caso, el logaritmo de x es 1 partido por x. Entonces la tenemos acá. ¿Se fijan? Entonces, yo voy a denominar como u a el logaritmo de x y como du a 1 partido por x de x. ¿Sí? Entonces hago esa sustitución en mi integral. Entonces me queda la integral, ¿cierto? El logaritmo de x vendría siendo u, entonces me queda u al cubo, ¿cierto? Y de u es 1 partido por x de x. Y si se fijan, tenemos esto acá, ¿sí? Acá tenemos lo que vendría siendo du. Entonces no tenemos que poner nada más que du. Y nos quedó una integral muy elemental, que vendría siendo u a la cuarta dividido por 4 más la constante de integración. Ahora, volviendo y haciendo la sustitución de que u era el logaritmo de x, tenemos que logaritmo de x a la cuarta dividido por 4 más c en la respuesta de este ejercicio. Muy fácil, muy sencillo y fácil de aplicar y de ver para empezar a hacer y a resolver estos ejercicios de método de sustitución. Entonces vamos a segundo ejercicio. Entonces, ejercicio 2. Tenemos la integral de e a la x elevado a 4 por x elevado a 3 de x. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esta integral se ve como un poco fea, ¿ya? Porque es un Euler elevado a x y elevado a 4, pero es muy sencilla, porque lo que tienen que fijarse son en los términos algebraicos. Y si se fijan, acá tenemos x al cubo y acá tenemos x a la cuarta, ¿cierto? Y cuando derivamos, ¿qué hacemos? Nosotros le bajamos un exponente, ¿ya? Bajamos un exponente. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra u? Nuestra u debería ser x a la cuarta, ¿sí? Para que nuestro du sea 4x a la 3, ¿sí? De x. Entonces, si se fijan acá, ¿qué es lo que tenemos en nuestro ejercicio de acá? Tenemos x al cubo de x.
que es precisamente lo que tenemos acá. Entonces, para que nos sea más fácil el reemplazar la sustitución, nosotros podemos despejar. Entonces me va a quedar du dividido por 4 es igual a x al cubo de x. Y eso es lo que tenemos en nuestra integral. Entonces ahora podemos reemplazar tranquilamente. Me queda que e elevado a u la integral, ¿cierto? De e elevado a u por du, ¿cierto? Que vendría siendo du dividido en 4, ¿sí? Entonces, esto es du dividido en 4, ¿sí? Saco la constante hacia afuera por reglas de la integral, 1/4 por la integral de Euler elevado a u, du. Y la integral de Euler no es nada más que Euler. Entonces me queda que 1/4 por Euler elevado a u más la constante, ¿sí? Y u era x a la cuarta, por lo tanto tengo que es 1/4 por Euler elevado a x a la cuarta más c. Esa vendría siendo la respuesta al segundo ejercicio. Entonces vamos ahora con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice la integral de 3x por la raíz cúbica de 2 menos x al cuadrado de x, ¿sí? Entonces, para resolver este ejercicio, ya aplicamos el mismo concepto. Si se fijan, nosotros cuando tenemos que buscar una derivada dentro de esto de acá, ¿ya? Tenemos que siempre hacer nuestra u la que tenga mayor exponente, en el caso de que yo tengo términos algebraicos, porque yo al derivar voy a bajar un exponente. Entonces, al mirar este ejercicio, yo me fijo que aquí tengo un x al cuadrado y acá tengo un x elevado a 1. Por lo tanto, mi u va a tener que ser obligatoriamente esto que está acá, para yo poder bajar el exponente, ¿ya? Entonces, vamos a hacer u como 2 menos x al cuadrado. Por lo tanto, mi du, o sea, la derivada de eso, va a ser menos 2x dx, ¿sí? Entonces, si se fijan, esto de acá lo tenemos aquí arriba. No, solamente tenemos la x, ¿sí? Entonces tenemos x y dx, pero no tenemos el 3. Tampoco tenemos el menos 2. Entonces aquí nosotros podemos hacer un despeje, ¿sí? Y este despeje se puede hacer de varias formas, ¿ya? En particular yo podría hacer esto. Partido por menos 2 es igual a x por dx. Y ahí yo tengo un despeje. O si no, derechamente podría despejar de x. Despejar de x y después reemplazar todo allá, ¿ya? Pero eso lo encuentro que es trabajo de sobra. Entonces tenemos que aquí reemplazar, ¿ya? En nuestra expresión. Y tenemos que x por dx, ¿cierto? Lo tenemos aquí, pero no tenemos el 3. Y tenemos que es du menos 2. Entonces vamos a reemplazar esto por esto que está acá. Y la u, o sea, esto por la u, ¿sí? Entonces vamos a tener que, voy a tirar la constante hacia afuera, ¿sí? Que sería el 3, y me va a quedar x por dx vendría siendo du dividido menos 2, ¿sí? Entonces voy a colocar raíz cúbica de u, ¿cierto? Por du partido en menos 2, ¿sí? Entonces eso vendría siendo el reemplazo que estoy haciendo. Ahora, como esto es una constante, lo tiro hacia afuera y me queda menos 3 medios, ¿sí? Por la integral de la raíz cúbica de u. Resolviendo esta integral, ¿ya? A mí me gusta resolver las integrales con raíz con exponente fraccionario, ¿ya? Entonces sería menos 3 medios, ¿sí? Por la integral, ¿sí? De 1 elevado a 1/3, y eso vendría siendo la raíz cúbica por du, ¿ya? Esto de acá vendría siendo menos 3 medios, ¿sí? Por la integral de u elevada a una potencia, y eso quiere decir que yo le sumo 1 a la potencia y lo divido en el mismo número que me está dando, que me está resultando la suma, ¿ya? Eso por fórmula que les dio seguramente el profesor en clase.
¿Ya? Entonces vendría siendo u elevada a 1/3 más 1, que eso es 3 medios. Perdón, nada que ver 3 medios. Entonces vendría siendo u elevada a 1/3 más 1, que vendría siendo 4/3. Entonces vendría siendo u elevada a 4/3 dividido en 4/3. Y eso más c. ¿Sí? Entonces, reordenando estos términos algebraicos, me queda que es menos 3 partido por 2 por 3 partido por 4 por u elevado a 4/3 más c. ¿Sí? Entonces ahora no me queda nada más que desarrollar esto que está acá y reemplazar, ya que mi u era 2 menos x al cuadrado. Entonces si resuelvo esto de arriba me da menos 9 partido por 8. Ya el resultado del ejercicio lo voy a colocar acá. Menos 9 partido por 8 por u, que vendría siendo 2 menos x al cuadrado, y eso elevado a 4/3 más c. Esa vendría siendo la respuesta a este ejercicio. ¿Qué pasa? Lo que les estaba diciendo al principio. Acá, en esto de acá, si se fijan bien, lo que podría hacer yo es despejar el dx y reemplazar el valor de dx en mi expresión, ¿sí? Entonces me quedaría como du dividido en menos 2x es igual a dx, ¿sí? Y eso, al reemplazarlo en mi expresión de la integral, me quedaría 3x por la raíz cúbica de 2 menos x al cuadrado por du partido por menos 2x. Entonces, si se fijan en esto de acá, yo podría eliminar las x. ¿Y qué me quedó? Du dividido en menos 2, que es exactamente lo mismo que está acá. Entonces, por eso, yo les recomiendo que traten de siempre reemplazar más o menos las expresiones que ustedes tienen en el ejercicio, que sería x de x. Así se ahorran un trabajo de simplificación, ¿ya? Entonces, por eso les recomiendo ese tip, ¿sí? Aquí en integral generalmente se ven muchos tips, muchas trampas, muchas cosas que tienen que aprender solamente practicando, ¿ya? Así que vamos con el ejercicio 4 ahora. El ejercicio 4 tenemos la integral de x al cuadrado menos 1 dividido en la raíz cúbica de x elevado a 3 menos 3x más 16. ¿Sí? Eso, por supuesto, que por su diferencial de x. ¿Ya? Entonces tenemos este ejercicio que está acá, el cual se ve de alguna forma más complicado que los anteriores, pero ¿qué debemos recordar? ¿Qué es lo que tenemos acá? Es lo primero que tenemos que analizar, y tenemos términos algebraicos. Si tenemos términos algebraicos, nos tenemos que fijar en los exponentes, para así yo darme cuenta que si derivo uno de estos dos términos a los cuales yo les estoy dando mi variable u, ¿ya? Si lo derivo, ¿qué es lo que me va a resultar? Voy a bajar el exponente, ¿sí? Entonces, si se fijan, acá tengo un x elevado a 3, acá tengo un x elevado a 2. Entonces, va por acá la sustitución. Va por acá, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a intentar. A ver si me resulta. Vendría siendo u igual a x al cubo menos 3x más 16. Y su derivada de u vendría siendo 3x al cuadrado menos 3, ¿cierto? Porque la constante se va, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá? Bueno, eso de ahí quizás lo podemos factorizar, ¿ya? Esto es de x, entonces me queda de u igual a 3 por x al cuadrado menos 1 por dx, ¿sí? ¿Y qué apareció aquí? Apareció exactamente mi numerador de la integral. Por lo tanto, lo que yo debería hacer es despejar el término que a mí me aparece en la integral, que vendría siendo x al cuadrado menos 1 por dx. X al cuadrado menos 1 por dx. Entonces me queda aquí, du dividido por 3 es igual a x al cuadrado menos 1 por dx. ¿Sí? Ahora ya estoy en condiciones de realizar la sustitución, ¿ya? Entonces vendría siendo
x al cuadrado menos 1 por dx es lo mismo que du partido por 3. Y raíz cúbica de todo esto es u, ¿verdad? Entonces tengo que, es la integral, ¿cierto? De 1 partido por la raíz cúbica de u por du dividido en 3. Ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Por reglas de la integral, sacamos las constantes hacia afuera, ¿sí? Me queda 1/3 por la integral de 1 partido por raíz cúbica de u, ¿sí? Entonces, esto de acá lo podemos seguir transformando un poco, ¿ya? Para que sea más amigable de trabajar, ya que a mí me gusta hacerlo así. Entonces esto es 1 elevado a menos 1/3 por propiedades de las potencias, ¿sí? Aquí acá se me olvidó el de u y aquí se me olvidó el de u, ¿ya? Entonces esto de acá no es nada más que integrar potencia, ¿sí? Entonces a menos 1/3 le tengo que sumar 1 y eso me da 2/3, ¿sí? Entonces u elevado a 2/3, escribiendo pésimo, 2/3 dividido en 2/3, ¿sí? Y eso más c, la constante de integración, ¿sí? Entonces, como ya tengo la respuesta y solamente tengo que hacer un trabajo algebraico, incluso podría reemplazar de inmediato. U era todo esto que está aquí, ¿sí? Y si se fijan acá, este 3 con este 3 se van a simplificar, porque estoy dividiendo una fracción, el 3 va a pasar hacia arriba y me va a quedar el 2 abajo. Entonces, como respuesta final, me va a quedar que u, que es todo esto que está acá, o sea, x elevado a 3 menos 3x más 16, todo eso va a estar elevado a 2/3 y dividido en 2, más la constante de integración. O sea, este vendría siendo otro ejercicio más de sustitución simple, ¿ya? Siempre les aconsejo hacerlo con cuidado, ¿ya? Les aconsejo hacerlo no rápido porque si no se van a equivocar innecesariamente y este método de sustitución en particular es el más amigable, es el que tengo que dominar sí o sí. Así que vamos al siguiente ejercicio ahora, que vendría siendo el ejercicio 5. Ahora, el ejercicio 5 es la integral de x por raíz cuadrada de 2x menos 1 por dx, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Bueno, fíjense que acá, ¿ya? No tengo diferencias de exponentes, ¿ya? Entonces también es un poco complicado elegir cuál le doy mi variable correspondiente, pero yo me voy a ir por elegir la más difícil, que vendría siendo entre x y 2x menos 1, 2x menos 1. Entonces le voy a llamar a u 2x menos 1, ¿sí? Entonces la derivada de eso va a ser 2 de x, ¿sí? Por lo tanto, ¿ya? Tenemos que acá el dx va a ser igual a du partido por 2. ¿Ya? Entonces, al reemplazar eso que está acá, ¿ya? Voy a reemplazar la u, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esa x? Porque no puedo poner diferencial de u si es que aquí me va a quedar algo con x, porque todo lo que yo estoy integrando, ¿ya? Tiene que estar en función del diferencial. Por lo tanto, lo que me conviene hacer, en este caso, es despejar x en esta expresión que está acá, ¿sí? Entonces aquí voy a decir que esto es ¿cuánto va a valer x ahí? ¿Sí? ¿Cuánto va a valer x? Va a valer, paso el 1 sumando y paso el 2 dividiendo. Entonces sería u más 1 dividido por 2. Y ahora, que ya está todo en términos de u, podría reemplazar, ¿sí? Entonces vendría siendo, esto es la integral, ¿cierto? De u más 1 dividido por 2 por el diferencial, ¿cierto?
de u, que vendría siendo de u partido por 2. Perdón, me faltó algo muy importante, que era la raíz, ¿cierto? Que yo la tengo que reemplazar por lo que vale u, o sea, eso. Y ahora sí, de u dividido por 2. ¿Ya? Entonces, al mirar esta integral, lo primero que hacemos es, las constantes salen, ¿ya? Para que me quede algo mucho más amigable de integral. Y 2 por 2 es 4, entonces saldría un cuarto hacia afuera, ¿sí? Por la integral de u más 1 por la raíz de u. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resuelvo esto que está acá? Solamente tengo que multiplicar término a término. Entonces vendría siendo un cuarto por la integral de u por la raíz de u, que eso vendría siendo un medio más 1, sumo los exponentes, y eso es u elevado a 3 medios. ¿Sí? Por raíz de u por 1. Eso vendría siendo más u elevado a 1 medio, ¿sí? Que es la raíz de u. Eso que está ahí ya es algo mucho más fácil de integrar, ¿ya? Y por regla de las integrales, si yo tengo una suma, ¿ya? Yo puedo sacar las integrales, ¿cierto? Por separado, o sea, integrar esto que está aquí y integrar esto que está aquí. Eso no se les olvide hacerlo en la prueba o su control en caso de que les pidan desarrollo, ¿ya? Es muy importante. Entonces, esto de acá vendría siendo un cuarto por la integral de u elevado a 3 medios por du, más, entonces esto vendría siendo la integral de u elevado a 3 medios más la integral de u elevado a 1 medio, ¿sí? Por du. Entonces saco las integrales por separado. Voy a seguir aquí para que se vea más ordenado. Y vendría siendo un cuarto que multiplica a la integral de eso, que vendría siendo 3 medios más 1, eso es 5 medios, ¿sí? Entonces vendría siendo u elevado a 5 medios partido por 5 medios por la regla de la integración de exponentes, ¿cierto? Más 1 medio más 1, que vendría siendo 3 medios, entonces es u elevado a 3 medios dividido por 3 medios. Entonces tengo estos resultados que son la integración de estas dos que están acá, ¿ya? Entonces esto vendría siendo, si lo trabajamos algebraicamente, ¿ya? Me queda un cuarto por, vendría siendo 2 por u elevado a 5 medios partido por 5, más 2 por u elevado a 3 medios dividido por 3. ¿Ya? Entonces ahora lo que podríamos hacer es volver, ¿cierto?, a mi variable original, que vendría siendo 2x menos 1, eso valía u. Entonces esto me queda un cuarto por 2 por 2x menos 1, ¿era menos 1? Sí. Elevado a 5 medios partido por 5 más 2 por 2x menos 1 elevado a 3 medios partido por 3. Y eso más la constante de integración vendría siendo el resultado del ejercicio. Acá nosotros podríamos trabajar y podríamos seguir trabajando esto que está ahí, ¿sí? Podríamos seguirlo trabajando, es un desarrollo algebraico. Pero yo voy a dejar el ejercicio hasta ahí porque hasta ahí estaría bien integrado, ¿ya? Si no, tendré que borrar y seguir haciendo un trabajo algebraico mucho más tedioso, ¿ya? Pero hasta ahí nosotros hemos integrado correctamente, ¿ya? Entonces este vendría siendo el ejercicio número 5 de método de sustitución. El ejercicio 6 de método de sustitución lo encontré bastante simpático, por eso se lo puse. ¿Ya? ¿Qué pasa si me están pidiendo la integral de la tangente de x? ¿Qué es lo que podría hacer? Aquí no puedo reemplazar absolutamente nada, ¿ya? Pero lo que sí puedo hacer es que la tangente yo sé con anterioridad que es seno dividido en coseno,
¿verdad? Entonces esto me queda como la integral de seno de x dividido en coseno de x por dx. Y fíjense ahora, yo podría aplicar alguna sustitución entre estas cosas que están acá. Sí, generalmente cuando aparecen senos y cosenos la vida se me simplifica, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que la derivada del coseno es menos seno, ¿sí? Entonces, también tenemos que el seno, la derivada del seno es el coseno, pero ¿cuál nos sirve? Pues ahí nosotros tenemos que recordar una formulita, ¿ya? Que si no se las doy el profe, se las doy yo, pero aparece en todos lados, que es súper útil a la hora de integrar, que es cuando yo tengo la derivada de una función arriba y la función abajo, ¿ya? Eso no es nada más que logaritmo de la función más la constante, ¿ya? Entonces fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Esa es la fórmula, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer coseno u, y como de u voy a tener que la derivada del coseno es menos seno de x por dx, ¿sí? ¿Pero tenemos menos seno arriba? No. Entonces voy a hacer este ajuste, ¿sí? Entonces ahora reemplazo en mi integral. Me va a quedar que esto es la integral, ¿cierto? Arriba, ¿qué tengo? Voy a tener menos de u. Entonces voy a tener menos, que lo puedo sacar hacia afuera como una constante, ¿ya? De u dividido en u. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Fíjense, tenemos la derivada de una función u dividido en la función u, que es lo mismo que aparece aquí. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar la fórmula, y eso es menos el logaritmo de u más una constante. Pero u valía coseno de x, por lo tanto, esto es menos logaritmo del coseno de x más la constante de integración c, ¿sí? Entonces, estos vendrían siendo los 6 ejercicios que yo les quise plantear para método de sustitución. Como les recomiendo siempre, traten de estudiar un poco con lo que vieron con el profesor, ¿ya? Y luego tratar de enfrentarse a los ejercicios que yo les planteo solos, ¿sí? Sin ver la solución, sin ver cómo yo lo hago, para que después comprueben si está bien, y si está mal, se genere proceso de aprendizaje. Porque créanme, chiquillos, que si en esto no se equivocan, ¿ya? Les va a ir mal. Tienen que equivocarse, tienen que fallar para poder aprender. Así que estos serían los 6 ejercicios que les traigo, al menos por esta ayudantía de método de sustitución. En la siguiente ayudantía seguramente vamos a tener algún otro método o a forma de repasar, ¿ya? Pero ahora vamos con integración por partes. Bueno, chicos, vamos a ver lo que es integración por partes y vamos a hacer ejercicios. Pero antes, por supuesto que les voy a dar la fórmula tan conocida como la fórmula de la vaca, ¿ya? Entonces tenemos que, esto vendría siendo la fórmula, la integral, ¿cierto? Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿sí? Esa vendría siendo la fórmula de integración por partes, ¿ya? Y esa vendría siendo una de las tantas frases que hay para recordar esta fórmula, ¿ya? Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿ya? Entonces empecemos con el primer ejercicio. El primer ejercicio que yo les planteo es logaritmo de x dividido en x al cuadrado por dx. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que enfrentarnos a este ejercicio por partes? ¿O cómo lo identificamos? Siempre nosotros notamos un producto de dos funciones. Chuta, pero Nico, ¿aquí dónde hay un producto? Aquí hay un cociente. Hay un producto, efectivamente, porque yo el x al cuadrado lo puedo escribir como x elevado a menos 2.
Si lo escribo como x elevado a menos 2, me queda arriba y es un producto de funciones. ¿Sí? Entonces, lo que yo recomiendo hacer siempre, y lo que recomienda Julio Profe y un montón de otros personajes, ¿ya? Es seguir la regla hilate. Entonces, con esa regla hilate, yo puedo saber qué es lo que yo debo integrar primero, desde izquierda a derecha. Y inversa, L logarítmica, A algebraica, T trigonométrica, E exponencial. ¿Sí? Entonces, esto me va a indicar el orden óptimo para yo poder integrar por partes para poder elegir mi U. ¿Ya? Este es el orden para elegir U. Para elegir U. ¿Sí? Eso que no se les olvide. Por lo tanto, si nosotros tenemos logaritmo de x y tenemos 1 partido por x al cuadrado, ¿ya? Notamos que tenemos una función por una parte. Entonces lo que primero tenemos que identificar acá es la función que yo debo elegir como mi u. En este caso tenemos una función logarítmica y una función algebraica x al cuadrado. 1 partido por x al cuadrado. Entonces, según Hilate, lo que primero deberíamos elegir sería la función logarítmica. Por lo tanto, voy a hacer que mi u sea igual al logaritmo de x. Entonces, voy a hacer que mi u sea logaritmo de x. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada de esa función es 1 partido por x de x. ¿Sí? Y mi db, en ese caso, vendría siendo 1 partido por x al cuadrado. ¿Sí? De x. Por lo tanto, mi b vendría siendo cuál es la integral de esto que está aquí. Hay que integrarlo. ¿Ya? Y si me fijo, para sacar rápido la integral, esto es x elevado a menos 2. Si eso yo lo integro, me da x elevado a menos 1 partido por menos 1. Y eso es menos 1 partido por x. Por lo tanto, esto es menos 1 partido por x. Y acá ya tengo todo lo necesario para yo reemplazar en mi fórmula. En la fórmula de la vaca. ¿Ya? Entonces, al reemplazar en mi fórmula de la vaca, ya voy a tener que u por db. Perdón, u por b. Esto vendría siendo u por esto que está acá. Entonces, logaritmo de x por menos 1 partido por x. ¿Sí? Menos la integral de b por du. O sea, menos 1 partido por x por 1 partido por x de x. ¿Sí? Ahora, lo que yo hago es reordenar esto que está acá para que se vea un poco mejor. Entonces esto es menos logaritmo de x partido por x, ¿sí? Menos la integral a, pero fíjense, tengo un menos adentro que puedo tirar hacia afuera y con ese menos se transforma en positivo, ¿ya? Por lo tanto esto es más la integral, ¿ya? De 1 partido por x al cuadrado. Y fíjense que esa integral la acabamos de calcular. Acá está, ¿sí? Por lo tanto, esto vendría siendo menos logaritmo de x partido por x menos 1 partido por x más la constante de integración. ¿Sí? Entonces este vendría siendo el primer ejemplo, el primer ejercicio de integración por partes. Recuerden, lo fundamental es saber elegir el orden, ¿ya? Para elegir la u, ¿ya? Y luego saber reemplazar de manera adecuada. ¿Ya? Acá lo que vendría siendo este tipo de integraciones directas, ¿ya? Tienen que empezar a dominarlo, ¿sí? Así que si no dominan eso todavía, yo les recomiendo hacer integrales directas, ¿sí? O sea, buscar derechamente la primitiva, ¿ya? Así que vamos con el ejercicio número 2, de integración por partes. En el ejercicio 2 me piden la integral de x por el seno de x por dx. Entonces, yo sé que eso es integración por partes porque es un producto de funciones. ¿Cuál elijo primero? Según Hilate, debería elegir primero la x. Por lo tanto, mi u va a ser x. Mi du va a ser, perdón, sí está bien. Mi du va a ser dx, ¿sí? Porque la derivada de x es 1. Mi db es seno de x dx. Y mi b va a ser la integral del seno. ¿Cuál es la integral del seno? Bueno, yo sé que es menos coseno de x. Pero ¿cómo compruebo eso que está aquí? Derive coseno de x. ¿Cuánto me da? Menos seno de x. Si yo derivo coseno de x me da menos seno de x. Por lo tanto, para que me dé
seno de x positivo, yo tengo que derivar el menos coseno de x. Así me da más seno de x. ¿Ya? Entonces, apréndanse bien todas las derivadas e integrales de las funciones trigonométricas. Son muy útiles y les van a ahorrar mucho tiempo. ¿Ya? ¿Qué viene ahora? Ya tengo todo, entonces no me queda nada más que reemplazar en mi fórmula. Y esto vendría siendo u por b, x por menos coseno de x. O sea, x por menos coseno de x menos la integral de b por du, ¿sí? O sea, menos coseno de x de x, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, esto lo ordenamos un poco y me queda menos x por el coseno de x menos la integral más la integral. ¿Por qué más la integral? Porque el menos con el menos pasa a más la integral del coseno de x, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la integral del coseno de x? Bueno, súper fácil, ¿no? Vendría siendo menos x coseno de x más el seno de x más c. ¿Por qué? Porque si yo derivo seno, me da coseno. Por eso la integral del coseno es el seno, ¿sí? Y esta vendría siendo el ejercicio número 2 de integración por partes. Así que vamos con el ejercicio número 3. Entonces vamos con el ejercicio 3, que es la integral del logaritmo de x. Logaritmo natural, ¿sí? Entonces, Nico, yo todavía no veo ningún producto de funciones. Entonces, ¿cómo yo integro esto por partes? Bueno, lo que yo debo hacer en este ejercicio, ¿ya?, es fijarme, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo logaritmo y tengo álgebra. ¿Por qué? Porque aquí hay un 1 que no se ve, que está multiplicando el diferencial de x, que está multiplicando el logaritmo. Y eso vendría siendo un término algebraico el 1, ¿ya? Entonces, ¿cuál está primero? ¿Logaritmo o algebraico? Logaritmo. Entonces, vamos a elegir como u el logaritmo de x. Y su derivada va a ser 1 partido por x de x, ¿sí? Y de b va a ser dx, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es b? X. ¿Por qué? Porque si yo derivo x, me da 1, o sea, me da dx, ¿sí? Entonces, ahí está, eso si es que no lo veían, o si es que no lo lograban ver al principio del ejercicio, ¿ya? Entonces ahora no queda nada más que reemplazar en mi fórmula, ¿ya? Lo difícil estaba elegir estos dos que están aquí. Eso era lo difícil. El resto ya sale solo. Entonces sería u por b, que sería logaritmo de x por x menos integral de b por du. O sea, x por 1 partido por x de x. ¿Sí? Entonces si se fijan, elimino las x y me queda la integral de dx, que eso no es nada más que x más la constante de integración, logaritmo natural de x por x menos x, que es la integral de dx, más la constante de integración c. ¿Sí? Muy sencillo, muy rápido, pero si no sabíamos eso que les dije al principio, de que aquí yo considero el 1 prácticamente, o el diferencial como el término algebraico, no hubiésemos podido desarrollar el ejercicio. Así que ojo con esto, porque hay varios ejercicios, ya, en especial también hay algunas trigonométricas que se hacen así que pónganle bastante ojo a que no siempre van a estar explícitamente dadas las dos funciones. Así que ojo con eso. Vamos con el ejercicio número 4. Entonces el ejercicio 4 me pide la integral de x por 3 a la x, ¿sí? De x, por supuesto. Siempre se me olvida, nunca se le va a olvidar el diferencial, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense, tenemos un término, un producto de funciones. Eso me indica que debería resolverla con integración por partes. Pero en principio tenemos una x, ¿ya?, que es un término algebraico, y tenemos 3 elevado a x.
Y eso es una función exponencial. Entonces la vamos a considerar como si estuviese acá, en la E, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi U? Va a ser el término algebraico X, ¿ya? Entonces, U vendría siendo X. Por lo tanto, la derivada de X de U vendría siendo dx, ¿sí? 1. Y mi de B es 3 elevado a X de X, por lo tanto, mi B, ¿cuál es? O sea, yo debería integrar el 3 elevado a X. Y chuta, pero ¿no será muy difícil integrar ese 3 elevado a X? ¿Te habrás equivocado, Nico, al elegir la función? Porque a veces eso llegamos a las conclusiones cuando estoy desarrollando un ejercicio por parte, llego a este punto y chuta, no sé integrar, no me acuerdo cómo integrar. Pero esto, ¿ya? La función exponencial es una integral identidad, ¿ya? Y yo se las voy a poner acá, creo que el profesor también se las puso en clase, me imagino. Entonces la integral de a elevado a x por dx es a elevado a x partido en el logaritmo natural de a más la constante. Entonces tenemos esa fórmula para poder desarrollar este ejercicio, ¿sí? Entonces la integral de 3 elevado a x no es nada más que 3 elevado a x dividido en el logaritmo natural de 3, ¿sí? Esa vendría siendo mi b, ¿ya? Entonces una vez ya tenemos lo necesario, procedemos a reemplazar en mi fórmula. Entonces sería u por b. U por b sería x por 3 elevado a x dividido en el logaritmo natural de 3, ¿sí? Menos la integral de b por du, que vendría siendo esto por esto que está acá. O sea, la integral de 3 elevado a x dividido en el logaritmo natural de 3 por dx, ¿sí? ¿Qué es lo que seguimos haciendo aquí? Voy a juntar esto para que se vea un poco más bonito. Sería x por 3 a la x dividido en el logaritmo natural de 3, ¿ya? Y voy a sacar una constante hacia afuera. ¿Cuál constante? El logaritmo natural de 3. Eso es un número, ¿ya? Por lo tanto, lo saco hacia afuera y vendría siendo 1 partido en el logaritmo natural de 3 por la integral de 3 elevado a x de x. Y de casualidad, al igual que un ejercicio anterior, esa integral ya la calculamos, por lo tanto, esto me da x por 3 a la x partido en el logaritmo natural de 3 menos 1 partido en el logaritmo natural de 3 por la integral que la calculamos acá, precisamente, 3 elevado a x dividido en el logaritmo natural de 3. Y esto finalmente, más c por supuesto, y lo puedo trabajar un poquito más para desarrollar ese producto que está ahí. Sería x por 3 elevado a x dividido en el logaritmo natural de 3 menos 3 elevado a x dividido logaritmo natural de 3 por logaritmo natural de 3, no es logaritmo natural de 9, ¿ya? Es el logaritmo al cuadrado. Logaritmo al cuadrado de 3, ¿sí? Más la constante de integración. Ese vendría siendo el resultado de nuestra integral por partes, ejercicio número 4. Vamos con el ejercicio número 5. Entonces, el ejercicio 5 nos están pidiendo la integral de e a la x por el seno de x de x. Un clásico de las integrales por partes, ¿ya? Van a ver mucho esta función, este producto de funciones, lo van a ver mucho, sobre todo cuando tienen e elevado a cosas más feas generalmente, ¿ya? Así que lo van a ver bastante este producto de funciones, ¿sí? Empecemos. Primero hay que determinar cuál va a ser mi u, ¿ya? Entonces entre la exponencial y la trigonométrica, claramente la trigonométrica tiene que ser mi u por hilate, ¿verdad? Aquí tenemos la trigonométrica, acá tenemos la exponencial. Por lo tanto, vendría siendo u vendría siendo mi seno de x, por lo tanto mi de u va a ser igual al coseno de x. Voy a hacerlo un poco más chico porque
quizás vamos a tener que rayar bastante. U va a ser el seno de x, ¿ya? Y mi du va a ser el coseno de x. Por lo tanto, mi db va a ser igual a Euler a la x de x. Y la integral de Euler no es nada más que Euler, ¿verdad? Nuestra querida amiga que no le pasa nada ni derivando ni integrando, ¿ya? Así que ya tenemos todo, reemplazamos en la formulita, que sería u por b, ¿ya? Que vendría siendo e a la x por el seno de x menos la integral de b por du, e a la x por el coseno de x. Y fíjense, esto de acá nos queda una integral elemental o que salga de inmediato. No, lamentablemente no. Entonces, a esta que está acá, nosotros le vamos a llamar asterisco, ¿ya? Y vamos a calcular asterisco, ¿sí? ¿La vamos a calcular dónde? La vamos a calcular aquí mismo. Pero al cambio de variable le voy a llamar asterisco para no perderme, ¿ya? Entonces le puedo dar otras letras. A mí en particular yo les doy las mismas. Es cosa de que ustedes no se confundan, así que pueden hacerlo como ustedes estimen conveniente, ¿ya? Así que aquí en este caso vendría siendo mi u el coseno de x. Por lo tanto, mi du va a ser igual a la derivada del coseno menos seno de x por dx, ¿sí? Mi db, en este caso, vendría siendo el Euler a la x de x, y mi b es Euler a la x, ¿verdad? Entonces voy a seguir acá el ejercicio, y vendría siendo e a la x por el seno de x, ¿ya? Menos, y aquí voy a abrir un paréntesis, ¿ya? Un paréntesis. Y hago de nuevo la fórmula con esta integral y con este cambio de variable que estamos haciendo. Entonces sería u por b. U por b vendría siendo e a la x por el coseno de x, ¿sí? Menos la integral de b por du, ¿sí? Vendría siendo e a la x por menos seno de x de x. Cierre paréntesis. Chuta, ya nos queda una integral media fea de nuevo. Pero trabajemos un poco a ver qué sucede. Entonces, esto vendría siendo e a la x seno de x, ¿sí? Y fíjense que ese menos, con ese menos que está ahí, pasa más, ¿sí? Este menos sale hacia afuera de la integral y pasa a más, pero con el signo que está ahí pasa de nuevo a menos. Por lo tanto, esto es menos e a la x coseno de x menos la integral de e a la x por el seno de x de x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este punto? Fíjense que de nuevo llegamos a una integral. ¿Y a cuál integral llegamos? Fíjense, esto es lo mismo que el ejercicio que teníamos en un principio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto, generalmente, no me acuerdo si el nombre se llamaba recursividad, ¿ya? Pero eran integrales que aparecían de nuevo y nosotros podíamos jugar con la ecuación, ¿ya? Porque aquí nosotros tenemos una ecuación, vamos haciendo igualdades todo el rato, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es que esta que está acá la vamos a pasar hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, ¿cómo me va a quedar el ejercicio? Lo voy a hacer por acá para que se entienda, ¿ya? Me va a quedar, esta integral va a pasar positiva al otro lado, por lo tanto, me va a quedar dos veces la integral de e a la x por el seno de x. ¿Por qué? Dos veces, porque es la misma. Entonces la estoy pasando negativa, positiva hacia el otro lado. Entonces 1 más 1, 2, ¿ya? Entonces me queda dos veces esa integral. Y eso va a ser igual a ¿qué cosa? A esto que tenemos acá. E a la x por el seno de x menos e a la x por el coseno de x, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que me falta? Ese 2 lo puedo pasar dividiendo. Entonces,
la integral que me estaban pidiendo, e a la x por el seno de x, no es nada más que e a la x por el seno de x menos e a la x por el coseno de x dividido en 2 más la constante de integración. ¿Sí? Y esa vendría siendo la respuesta a nuestra integral. Si se fijan, este ejercicio fue un poco más largo, tuvimos que aplicar 2 veces integración por partes. Se van a encontrar con ejercicios que precisamente son de ese estilo, van a tener que integrar muchas veces, ¿ya? Generalmente se van a encontrar con 2 veces, 3 veces, y a veces se van a encontrar con que no van a llegar a la respuesta. Entonces ahí es donde tienen que parar y analizar un poco qué es lo que están haciendo. En este caso, nosotros podríamos haber seguido infinitamente desarrollando esa cuestión y no íbamos a llegar a nada, ¿ya? Entonces, ahí había que darse cuenta de que podía aprovecharme de que me quedó la misma expresión, y como me quedó la misma expresión, pasarla al otro lado sumando. Y luego ya no había ni una integral que resolver. Por lo tanto, este vendría siendo el quinto ejercicio de integración por partes. Como les dije al principio del video, les recomiendo practicar mucho, ¿ya? Hay muchos ejercicios resueltos en internet, hay un montón de material, ya que no necesariamente tiene que depender de la universidad para que ustedes puedan estudiar esta parte, porque esta cuestión se estudia desde el año de la Cocoa, así que por lo general ustedes van a poder estudiar esto de la mejor forma ayudándose con internet. Además van a tener el apoyo del profesor y mi apoyo en caso de que tengan dudas. Así que espero que les haya gustado este video de integración por sustitución, integración por partes, y la próxima ayudantía vamos a tener quizás algunos ejercicios de esto también, a modo de repaso, y seguramente vamos a tener integración con fracciones parciales o algún otro método que venga posteriormente a esto, que eso lo va a definir el profesor. Así que nos vemos en la otra ayudantía.